Martínez. En este sentido, el desplome de los mercados financieros no da tregua desde el momento que Donald Trump comenzó con los anuncios de nuevos aranceles para prácticamente todo el planeta, ¿no? Del pasado miércoles, denominado por Donald Trump el Día de la Liberación de los Estados Unidos, impuso Washington una tarifa base de 10% a todos sus socios comerciales y para este miércoles entran en vigor aranceles recíprocos, según él, aún más elevados contra las 60 naciones que mantienen grandes superávit comerciales con Norteamérica. Entre esos aranceles está Vietnam, un 46%, 34% para China, 32% para Taiwán, 27% para la India, 25% para Corea del Sur, 24% para Japón y 20% para la Unión Europea. Desde ese momento no hay tregua en el desplome de los mercados financieros. Las bolsas de Asia registraron sus peores cifras en años. Hong Kong se hundió un 12%, su mayor pérdida en 16 años, mientras que Taipei cayó más de un 9% y Tokio un 7%. Después del colapso de las bolsas asiáticas, las europeas han seguido y con una reacción similar. El desplome de Frankfurt fue de 10%, mientras que los índices bursátiles de Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Polonia, Países Bajos, Suiza y Suecia cayeron en torno al 6%. Así las cosas en este momento en el mundo, ¿no? Mientras que Trump asegura que en Estados Unidos no hay inflación, ya que semanalmente ingresan miles de millones de dólares desde los países a los que se han impuesto aranceles. Se acaban de imponer. Este dinero está comenzando a ingresar apenas, pero le asegura que no hay inflación en los Estados Unidos. Los precios del petróleo han bajado, los tipos de interés han bajado. Publicó en su cuenta en la red Truth Social y hizo alusión a la Reserva Federal, indicando que la lenta Reserva Federal debería recortar los tipos de interés. Los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación. Estados Unidos, abusado por mucho tiempo, ingresa miles de millones de dólares a la semana de los países abusadores de los aranceles que ya están en vigor. Ha dicho Donald Trump. Esta política que realmente ha desatado una tormenta económica en el mundo. Parece llevar un escenario muy similar al que se vivió en los años 30 del siglo pasado, donde justamente los escenarios económicos de recesión e inflación abonaron el terreno para la instalación de los regímenes fascistas de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, Franco en España. Ese fue el escenario en el cual se dio la Segunda Guerra Mundial, que ha sido quizás la conflagración armada más extensa, más cruenta que ha tenido la humanidad en los últimos siglos. Este escenario, a pesar de que Trump ha insistido en que Estados Unidos no para más guerras, pues resulta que lo que no dijo era que no eran guerras con armamento de tipo militar. Esta es una guerra, y una guerra mundial en el ámbito financiero y económico. En otras informaciones, es también noticia destacada en los portales informativos del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene en alerta ante operación de falsa bandera de Guyana. Recordemos que desde la semana pasada, tanto el presidente de la República como la vicepresidenta ejecutiva han señalado a Guyana de estar preparando junto a factores extremistas venezolanos un posible autoatentado
contra plataformas petroleras de ExxonMobil que están operando en aguas no delimitadas, lo cual hace que sean aguas venezolanas, dado que nuestro territorio está en proceso de reclamación. Claramente son aguas de Venezuela, aunque no estén delimitadas internacionalmente. De esta situación, estas denuncias, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un comunicado divulgado este domingo, insistió en que las Fuerzas Armadas están en alerta, que está denunciando que esta acción busca generar confusión e iniciar una escalada de agresión contra nuestro país. También expresó la necesidad de recordarle a la comunidad internacional este tradicional modus operandi de falsos positivos que suele llevar a cabo el injerencismo imperial de propiciar situaciones de conflicto con premeditación y alevosía para luego invadir naciones y pueblos soberanos con todo su poderío militar y económico, ya que este modo de actuación forma parte de un desgastado libreto que ha perdido credibilidad. Pero no es menos cierto que se ha seguido implementando a lo largo de los últimos, en estos primeros 25 años del siglo XXI, varias naciones han sido objeto de estas operaciones en las cuales terminan los países invadidos, sus gobiernos derrocados y sus estados desintegrados. Ya tenemos en línea nuestro siguiente invitado. Y se trata de Edgardo Ramírez, internacionalista y diputado de la Asamblea Nacional, es miembro también de la Comisión Permanente de Política Exterior. Justamente en este escenario, en este contexto, y además en un contexto en donde la situación de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos es bien delicada, pues se celebra la 9ª Cumbre de Jefes de Estados y Gobiernos de la CELAC. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz día. ¿Cómo percibes tú la posición, el hecho de que se convoque esta cumbre, que además entiendo que corresponde porque toca entregar la presidencia pro tempore, además de Honduras a Brasil, si no recuerdo mal? En este escenario se va a celebrar esta cumbre donde al menos esperamos un pronunciamiento sobre el tema migratorio, ¿no? Bueno, si para algo fue creado... Te escuchamos un poco bajo, no sé si... Si para algo ahora fue te escuchamos mejor. Si para algo fue creado la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, precisamente es para entablar y poder acordar frente a hechos no solamente normales de lo que significa el desarrollo de América Latina y el Caribe, sino de situaciones extraordinarias, como es lo que está aconteciendo hoy en el mundo, porque no solamente afecta a América Latina y el Caribe, sino al mundo, lo que ha asumido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema pues de las medidas arancelarias, y por otro lado lo que significa esa política racista y que afecta muchísimo lo que son las relaciones sociales, las relaciones de trabajo y las relaciones humanas pues de nuestro continente. Entonces la CELAC indudablemente es un gran escenario para debatir estos temas en el marco pues que tuvo como consenso esos sueños de los libertadores y libertadoras cuando se creó esa primera, como decimos, procesos históricos de independencia de lo que fue a inicio, pues, desde a partir de 1810, y que concluyó en 1826 con el Congreso Anfitriónico de Panamá. Indudablemente que hoy, pues, nuevamente se retoma la agenda. Lamentablemente tienen que ocurrir situaciones como estas, porque debería ser normal, porque se reúna la CELAC para atender las prioridades, y si algo es necesario y vivo en estos momentos, es el fortalecimiento de los procesos de integración y de unión en América Latina y el Caribe, porque es la única forma de defendernos unidos frente a las políticas injerencionistas, las medidas coercitivas unilaterales,
lo que son las políticas también que atacan a las monedas nacionales de las naciones y que afectan pues también a la población grande de América Latina y el Caribe, como son los migrantes, pues, que tienen que emigrar en el caso a países industrializados, precisamente por las causas estructurales del capitalismo que generan lo que se llama a lo interno de la economía destrucción por imponer medidas coercitivas unilaterales. Por otro lado, las guerras pues, que sufrieron en América Central, producto de la injerencia militar de los Estados Unidos, y todo lo que significa la economía mundial, pues sabiendo de la dependencia que se tiene del dólar para las actividades económicas de América Latina y cómo eso influye en la medida que hay algún brote o algún efecto desencadenante como está ocurriendo en los Estados Unidos. Me parece muy importante y estratégico y además valedero que las presidentes y presidentes de América Latina y del Caribe se reúnan en la CELAC. Claro, es muy válido. Sin embargo, esta reunión viene antecedida, digamos, con un plomo en el ala, ¿no? Varios de los países del continente que pertenecen a la CELAC no solamente no asisten, sino que han, digamos, saboteado de alguna manera tanto la organización como las reuniones en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, destaca que durante la presidencia pro tempore de México se hicieron esfuerzos grandes no solamente para resucitar al organismo, sino además para darle voz en temas importantes como la defensa de la paz o el tema de los migrantes, que son dos grandes temas latinoamericanos. Fíjate una cosa, todavía lo que significa esa confrontación histórica que generaron los libertadores y libertadoras, está presente frente a lo que significa la hegemonía de aquel poderoso del norte, como fue el gobierno de los Estados Unidos, pues, que siempre fue avasallante su política exterior de injerencia en los asuntos internos de las naciones repúblicas que se estaban fundando y que se estaban liberando del Imperio de España. Luego pasó ese proceso de lo que decimos el siglo XX, un proceso de prácticamente horrible, pues podríamos decirlo, como fue el hecho de apoyar dictaduras militares, invasiones. Bueno, Estados Unidos superó más de casi 50 invasiones en lo que significa el territorio de América Latina y el Caribe desde que se apoderó en 1846 hasta 1848 de casi 3 millones de kilómetros cuadrados de México. Entonces persiste pues esa confrontación histórica de lo que quiere hacer América Latina y el Caribe, naciones libres, naciones independientes, pero a lo interno de esas naciones también ha estado presente lo que se llaman los subordinados, los que han estado alineados a esa política injerencista, que son las clases pudientes, los sectores industriales, los sectores de las burguesías apátridas, que se ponen del lado del hegemón, indudablemente afectan los procesos de integración y de unión de América Latina y del Caribe. Tuvieron que pasar 200 años para que a comienzo del siglo XXI nuevamente agarrara con mucha fuerza lo que significan los procesos de integración de América Latina y el Caribe bajo la concepción de gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos que no asumían pues la dependencia, por un lado económica de los Estados Unidos, y por otro lado tampoco asumían la dependencia de carácter político de los Estados Unidos. Entonces, en la medida de que esta confrontación existe, indudablemente ahí podremos nosotros aceptar la vigencia o no de la CELAC, bajo la concepción pues de elaborar lo que se llama una plataforma de trabajo conjunta, de defender la soberanía, de defender la integridad territorial, de mantener esta zona como una zona de paz, como fue acordado en enero del año 2014 en La Habana, Cuba, y que núcleos unionistas como el ALBA lo acaban de ratificar, América Latina como una zona de paz. Creo que en la medida que las naciones entiendan que primero está la independencia económica, que primero está la dignidad de su pueblo, que hay que garantizar este territorio de paz, creo que en esa medida nosotros podríamos avanzar muchísimo en una agenda común en lo que significa la CELAC. Y más a sabienda que cuando se aplican estas políticas contra los migrantes,
están afectando indudablemente a todas las naciones de América Latina y el Caribe, porque América Latina y el Caribe se ha convertido prácticamente también en una zona de migrantes, como también lo es en el mundo, no solamente América Latina y el Caribe, sino que el hecho de que cuando hay la aplicación de políticas unilaterales, como medidas coercitivas unilaterales, como son los estallan guerras, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en África, lo que ha ocurrido en Asia, indudablemente hay una movilidad en torno a lo que significa que se requiere mano de obra barata para poder impulsar esos emporios industriales a las naciones. Pero ni siquiera eso hoy es un argumento para que los migrantes lleguen a las naciones industrializadas, sino que creo que lo peligroso es que ha avanzado lo que se llama la ideología del fascismo, hoy podríamos decir el neofascismo, las corrientes antimigratorias, las corrientes que condenan pues de que hay una raza humana superior sobre razas humanas inferiores, es decir, como que si retrocediéramos lo que han sido el Bueno, y ascenso, aquí el diputado José Gregorio Correa nos decía en el segmento anterior que él cree que se retrocedió no a los años 30 del siglo pasado, cuando dominaron regímenes fascistas en Europa, ¿no? Y previo a la Segunda Guerra Mundial, sino que retrocedimos a la época del Imperio Romano, con las políticas que ha implementado la administración Trump. Pero, Edgardo, quería preguntarte, porque si bien hoy podemos señalar, reconocer a América Latina como una zona de paz, todavía persisten algunos conflictos armados. El caso de Colombia, donde a pesar de la propuesta de paz total de Gustavo Petro, pues todavía hay grupos alzados en armas. Y en la situación con Venezuela no deja de preocupar cuando hoy se emite un comunicado del Ministerio de la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asegurando que está en alerta por una posible operación de falsa bandera en territorio de aguas por delimitar que Venezuela ha reclamado históricamente. Pero fíjate, primero que hay que saber separar lo que ocurre en Colombia con lo que ellos prefieren que ocurra en Venezuela y que también acontece en Ecuador y que acontece en el Perú y también acontece en la Argentina, en la parte sur, me explico. Colombia fue tomada por lo que se llama el narcoestado, es decir, todo lo que significó el narcotráfico que proviene de los Estados Unidos. Tenemos allí alguna dificultad con la comunicación. Estamos conversando con Edgardo Ramírez, internacionalista y diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Vamos a ver si logramos, ya lo tenemos nuevamente en línea. Fíjate, quiero hacer una caracterización. Ajá. Diputado, disculpe que se interrumpió brevemente la comunicación y no le escuchamos las últimas partes, ¿no? Sí, fíjate, en Colombia, Ecuador y Perú, prácticamente esos estados han sido tomados por lo que se llama el narcotráfico. Y ese narcotráfico está respaldado por el Estado profundo de los Estados Unidos, porque Colombia fue un escenario donde se avanzó mucho en que los procesos que pudieran ocurrir en Colombia democráticos no se hicieran, primero por una guerra fratricida y segundo por la toma del narcotráfico, el daño que le ha hecho el narcotráfico a Centroamérica, a México, y que también pretenden hacernos nosotros a Venezuela. Eso es un elemento que hay que tenerlo allí desde la postura de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, lo que significa la guerra vinculada a las zonas vitales, a la zona, por ejemplo, de lo que significa la plataforma del Atlántico, que es una parte que está en controversia entre la Guyana tutelada y la República Bolivariana de Venezuela, donde el ejercicio, lo que significa la explotación de los hidrocarburos, indudablemente hay industrias como la ExxonMobil, que son aparatos de la política exterior de los Estados Unidos, son aparatos para hacer la guerra, para generar situaciones de conflictos en las regiones, para la venta de armas, para ocupar territorios, para invadir, y este elemento cómo se puede reproducir perfectamente a la Argentina hoy en las Malvinas, cómo ha retrocedido el gobierno de Milei en la defensa de las Malvinas, porque es un presidente subordinado por esos intereses, sabiendo que es un punto clave al sur del sur. Indudablemente hay que tener el escenario completo de esta magnitud. No solamente es lo militar, no solamente es ocupar los territorios para apoderarse de los recursos de hidrocarburos, sino es mantener también el negocio de la venta de armas y lo que significa
lo más terrible para las sociedades de América Latina y el Caribe, como es el tráfico de la droga, que ataca, que perjudica, que hay miles y millones de vidas de jóvenes muertos, y indudablemente eso interrumpe lo que debe ser una sociedad libre, independiente, con otros patrones, pues, de lo que significa el ejercicio de la política. Creo que en ese contexto integral es que nosotros tenemos que verlo. Te agradezco mucho, Edgardo, que nos hayas dado hoy un espacio. Gracias por participar. Un abrazo para usted. Era Edgardo Ramírez, internacionalista y diputado a la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, ya volvemos. Una pausa.